¿Quién es de este mundo? ¿Quién es de este mundo? La gente del mundo. ¿Quién es de este mundo? Nosotros no somos de este mundo. ¿Amén? Nosotros no somos de este mundo. Como decía Jesús, se escucha un ruido, ¿verdad? Está lloviendo. No, es que se escucha un ruido aquí. Así que llueva. ¿Ahora? ¿Ahora Ya. bien? Sí, sí, ya. Muy bien. Nosotros no somos de este mundo. Amén, es lo que decía Jesús en esta lectura que hemos hecho. Desde el principio de la humanidad, los poderes del mal han querido destruir al hombre. Y si este hombre está en la perfecta voluntad, todavía mucho más. ¿Vosotros os acordáis cuando hablamos de Adán y de Eva y del pecado inicial, cuando ellos estaban en el huerto del Edén? Y cómo de uno a otro se echaban la culpa. Cómo de uno a otro se echaban la culpa. No, la culpa es de la mujer que tú me has dado. No, la culpa es de la serpiente. Y la serpiente ya miraba a su derecha y no veía a nadie más, no podía echar la culpa a nadie. Se quedó sola. Y en ese momento, en ese mismo momento, entonces Dios le da una maldición a la serpiente. Vamos a verlo en Génesis, porque si no vemos el principio, no entenderemos el final. Tenemos que entender la Biblia ordenadamente. Y vemos en Génesis capítulo 3, en el versículo 14, donde Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, engañar a la mujer, para que engañara al hombre, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No hay que ser muy inteligente, pero todos entendemos que si un animal se alimenta de polvo, ¿qué le va a pasar? Se muere. Que se va a morir. Porque el polvo contiene muchos microbios y muchísimas enfermedades. Y un animal necesita alimentarse tanto. Un animal necesita tanto alimentarse de carne, los carnívoros, como de hierba, los herbívoros. Pero a esta serpiente Dios la maldijo diciendo que comería polvo todos los días de su vida. Sabemos que no era una serpiente como las que andan por el campo, una culebra o una boa o cualquier tipo de serpiente. ¿Por qué? Porque los animales no tienen conciencia de Dios. No hay ningún animal que sepa quién es Dios. Los gallitos, las gallinas, los pollitos, tú los ves y todos alaban a Dios piando y cantando, pero no tienen conciencia de un Dios. No se reúnen los domingos en un lugar, vamos allí a nuestro rinconcito, vamos a alabar al Señor, todas. ¿No, verdad que no? No tienen conciencia de Dios. Sin embargo, esta serpiente que engañó a la mujer, lo primero que le dijo es: seréis como dioses, teniendo conciencia de Dios y de lo que significa Dios. Entonces vemos que Dios estaba hablando al que es la serpiente tenebrosa, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, así lo dice en Apocalipsis. Y a él le estaba dando una maldición. A partir de ahora, todos los días de tu vida, continuamente serán comer polvo. Este polvo, que no es el polvo de la tierra, es el ser humano, porque polvo eres. Y el polvo no lo Y en polvo te convertirás. Y desde ese primer momento, su gran ansiedad es destruir al ser humano.
tragárselo, comérselo, hacer que no esté en la perfecta voluntad de Dios. El primero fue Caín, que mató a su hermano Abel en esta persecución que hubo contra los justos. Abel era un justo que obedecía a Dios. Caín era un injusto que lo único que quería era justificarse delante de Dios. Yo no tengo ovejas, pero tengo tomates, tengo lechugas, tengo muchas cosas buenas que traer delante de ti y tú tienes la obligación de escucharme y de atenderme. La verdad es que Dios no tenía ninguna obligación porque Dios le dijo: Caín, si haces bien, serás justificado, serás enaltecido, pero si haces mal, el pecado está a las puertas y tú tienes que dominar el pecado. No vaya a ser que tú quieras pegar y ir detrás de él. Y todos sabemos que Caín asesinó a Abel. José, perseguido por ¿quién? Por sus hermanos. Otro justo, en medio de la persecución de los injustos. Por envidia, por odio, por lo que sea, lo persiguieron. Job, un ejemplo de la persecución diabólica, ya no de un hombre, ya no de unas personas, sino directamente de la serpiente que se lo quiere comer. Podemos leer en Job capítulo 1 y versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, porque Satanás había venido a ver a Jehová en su trono. Y Jehová le pregunta: ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? ¿No has visto mi siervo Job? Y Satanás le dice: hombre, claro, si tú lo tienes protegido, cercado con tus ángeles, con todo tu poder, yo no puedo ni tocarlo, yo no puedo ni acercarme. Y dice: bueno, aquí lo tienes, le dice, aquí lo tienes, haz con él, persíguelo, a ver cómo será su corazón. Más adelante, en el capítulo 2 y versículo 6, nos narra de que Job lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió la casa, perdió los bienes, pero no maldijo a Jehová. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano. Otra vez se lo volvió a entregar y le dijo: mas guardará su vida. O sea, no le podías tocar su cuerpo. Y todos sabemos lo que le pasó a Job, que le llegó una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Al final, esta persecución diabólica solo tenía un propósito: que Job conociera mejor a Dios, que Job se acercara más a Dios. Y cuando termina el libro de Job, las palabras de Job son claras: de oídas te había oído, ahora mis ojos. En la aflicción conoció que ahí estaba Dios para sustentarlo, para protegerlo, para guiarlo, y que todo era para bien en su vida. Esta es la persecución directamente del diablo. Así también podemos ver que la nación de Israel, Jesús, los apóstoles y la iglesia han sido perseguidos en todos los tiempos. Esto nos tiene que recordar Apocalipsis capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis nos narra las dos grandes señales que hay en el cielo. Versículo 17. Uno es el dragón, que todos sabemos a quién se figura, y otro es una mujer, que es Israel. Y cómo este dragón quiere devorar a la mujer. En Apocalipsis 12:17 nos dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque Dios tenía protegida a la mujer, a Israel la tiene cercada, es su amada, es su querida, es su esposa querida. Aunque después se divorció de ella, la sigue protegiendo, la sigue cuidando, como vemos hoy en día en las noticias. ¿Sabéis cuántos millones de judíos son?
9 millones. ¿Sabéis sus enemigos cuántos son? 120 millones de personas. La proporción es exagerada. Pero por cada judío que muere, mueren 1000 de sus enemigos. Esto lo hace Dios. Esta protección que Dios tiene sobre su pueblo que lo ama. Entonces el dragón se llenó de ira a la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es la iglesia. Estos somos nosotros los que guardamos los mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y tenemos el testimonio de Jesucristo en nosotros mismos. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Vemos que esta persecución desde el principio es una persecución del mal contra Dios, es una persecución del diablo contra la iglesia. Los del mundo también están perseguidos por el diablo porque los tiene hechizados, embrujados, los tiene envueltos en una mentira para que no conozcan la verdad. Esa es la descripción del mundo. El mundo, nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 2, es una corriente espiritual energetizada por Satanás para vivir en pecado y apartarse de la verdad. Esto es lo que es el mundo. Cuando el mundo habla del mundo, no habla de los pajaritos, ni de los arbolitos, ni de una región concreta, sino de esta energía diabólica que está influenciada en todos los seres humanos que nos rodean, que no conocen a Dios y que les impide conocer a Dios. Y ese mundo está contra el cristiano. Nos dice Efesios, en los cuales estos caminos perversos que hemos leído, que están en los versículos anteriores, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Esta palabra opera es energía, energetizo, es la palabra en griego. O sea que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que energetiza en los hijos de desobediencia, que les envía una energía diabólica, una influencia diabólica para que no conozcan a Dios. Esto estábamos nosotros también, bajo esta energía. Estábamos en el mundo, ahora estamos en el reino de Dios. Hemos sido sacados del mundo, por eso dice, vosotros no pertenecéis al mundo, Jesús. Porque dice, el mundo no os conoce y os perseguirá, porque vosotros no sois del mundo. El mundo ama a los que son del mundo, a los suyos, a los que conocen, pero nosotros estamos fuera de esa energía diabólica. Y por eso la gran persecución de Satanás contra la iglesia, porque no tiene su influencia sobre ella. Porque nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. No por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del mismo Jesús. Tenemos un pariente nuestro, cualquiera, un amigo, un vecino. Podemos tener a alguien que conocemos del trabajo, que es muy buena persona, que se considera buena persona, y que nosotros espiritualmente tenemos que entender que esa persona está obteniendo una energía diabólica para que no esté a nuestro favor. Muchas veces no entendemos cómo es posible que... ¿Cómo que esta persona ya me dejó de hablar? Y yo no le he hecho nada. ¿Cómo es posible que esta persona me dejó de visitar? Pero si antes teníamos una relación. ¿Cómo es posible que ahora cuando me ven por la calle ya no me miren? Porque somos enemigos de las tinieblas. Porque somos enemigos espirituales. Y ellos quizás no lo entienden, no lo ven, pero su espíritu energetizado por la energía de Satanás sí que lo sabe. Y esa energía, esa influencia diabólica
es la que quiere luchar y la que lucha contra nosotros, contra los hijos de la luz. Si es que somos hijos de la luz, porque esta es la persecución contra los hijos de la luz. Dice primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, que este mundo que está energetizado por Satanás, influenciado por Satanás, no conoce a Jesús. Ni lo llega a conocer, a no ser que Jesús se revele a él. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Todos hablan de Dios. Todos dicen hay Dios, todos dicen puede haber un Dios, todos conocen a Jesús, un día vino, murió, pero si Jesús no se revela a sus corazones, ellos nunca saldrán de esa condición en la que están viviendo en las tinieblas. ¿Os acordáis lo que pasó con Adán? Cuando pecó, se escondió detrás de ¿qué? De un árbol. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando pecó Adán? Llamarlo. Adán, Adán. El paso lo dio Dios. Nunca lo dio el ser humano. Con nosotros pasó lo mismo. Vino Jesús para perdonar nuestros pecados. El paso lo volvió a dar Dios. Y cuando nos predicaron el Evangelio de Salvación, el paso lo volvió a dar Dios porque nos envió a un enviado a predicarnos el Evangelio de Salvación. Amén. Así es. Vaya. Y entonces nosotros somos rescatados de esa energía diabólica que opera en el mundo. Y que tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos a nuestra tía Josefa, o a nuestra prima Antonia, o nuestro amigo Luis, que de repente es nuestro enemigo. Nos hemos convertido al Evangelio y en poco tiempo nuestras compañías se han ido alejando, como si tuviéramos la lepra, como si fuéramos personas no gratas, como si nosotros no me llamara yo mi nombre, ni nunca me hubieran conocido. Y muchos de los que se quedan a nuestro alrededor es porque les interesa. Pero hay algo en ellos que les hace ser reacios. Ustedes han visto, por ejemplo, si ponen dos imanes, ¿qué pasa con el mismo polo? Que no se pueden tocar, se repelen. Se repelen, así pasa con nosotros y con la humanidad que nos rodea a nuestro alrededor. Ya eres cristiano, ya te han lavado el cerebro. Sí. Ya tanto gloria a Dios, qué gloria a Dios, qué tanto gloria a Dios, qué tanto tienes que hablar de Dios, qué tanto tienes que orar por mí. Un día me dijeron, qué tanto tienes que orar por mí. No eres tanto por mí, hombre, sé más normal, sé más como eras antes, no eres tanto. No te acerques tanto a Dios, no hables tanto de Dios, no. Es una energía negativa que influencia en los hijos de mal, en este mundo. Y este mundo es el que nos persigue. Es lo que Jesús está explicando en estas palabras que ha leído nuestra hermana. Es lo que Jesús está diciendo. No sois del mundo y el mundo os aborrece. Y tenemos que entender por qué el mundo nos aborrece. Porque si no lo entendemos, nosotros podemos caer en una pequeña depresión espiritual. Y decir, pero Señor, si yo me convertí a ti, pero Señor, si yo me acerqué a ti, ¿por qué todo el mundo se aparta de mí? ¿Por qué todo el mundo me persigue? Porque todo el mundo me quiere hacer daño. Así podría haber dicho José, si yo soy un chico justo delante de Dios, porque mis hermanos me quieren hacer daño. Así puede decir Israel, en la tierra de Israel, si yo era la luz del mundo, ¿por qué mis enemigos venían a destruirnos? Así puede decir Jesús, y lo dijo,
Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Así es. Y la Iglesia, que tan perseguida ha sido durante todos los siglos, puede decir lo mismo. ¿Por qué? La palabra es porque no somos de este mundo. Porque pertenecemos a un reino superior. Porque somos, cual dice aquí, hijos de Dios. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Lo vemos? Como el mundo no nos puede conocer porque no le conocen a Él. Ahora nosotros, que ya sabemos que no pertenecemos a este mundo, que nos hemos convertido al Evangelio, que nos hemos convertido a Cristo, y que en este mundo hay unos espíritus que quieren luchar contra nosotros, luchan contra nosotros, y que llevan la pelea hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Resulta que la Biblia nos da un consejo grandísimo. Si tú ya has salido del mundo, no te vuelvas a meter en él. Si tú no tienes amistad con el mundo, no te vuelvas a tener amistad. Ya estás enemistado, ya estás enfrentado, el mundo contra ti y el tú contra el mundo. No te vuelvas a unir a él. Dice Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Vamos a leer la parte B del versículo, la parte final. Santiago 4, 4. Santiago 4, 4, cerquita ahí de Juan. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque este mundo está energetizado con poderes del mal. ¿Y qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso es importante conocer que cuando nos convertimos a Cristo, todo cambia. Somos nuevas criaturas. Aquí todo es hecho nuevo. Tenemos un camino nuevo por delante, precioso. Pero el viejo camino quedó atrás. Y ahí nos vamos a dar cuenta que quedaron amistades, que quedaron familiares, que quedaron personas que nosotros queremos con todo el corazón, pero han quedado atrás. Porque delante tenemos un camino nuevo, y es el camino del reino de Dios. Y aunque digamos que queremos mucho a estas personas siguen influenciadas por el mal, hasta que Cristo no se manifieste a sus corazones. Nadie viene a mí si yo no le presento, les decía a sus discípulos. Nadie va al Padre si el Hijo no se manifiesta a la persona. Nadie se puede acercar al Padre si Cristo no se acerca primero. Él es el camino, la verdad y la vida, lo que significa todo esto. El único camino, no es un camino que uno va caminando y lo encuentra. No, porque el hombre es duro de corazón, el hombre es pecaminoso y el hombre no quiere acercarse a Dios. Dice Romanos que no hay justo ni uno. Ni uno hay justo. Todos contra Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque Él se acercaba a nosotros primero. Alguien nos predicó el Evangelio. Alguien nos vino y nos habló de la salvación. Tú sabes que perteneces a este mundo, pero que puedes salir de él. Hay un mundo mejor, hay un reino mejor, que es el reino de Dios. Porque en este mundo energetizado por Satanás tiene un fin, que es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todo el que está en el mundo va a morir. Y aquí Jesús no se puso a llorar cuando lo explicaba. Jesús lo tenía claro. Esta lucha es una lucha cruel de unos pocos, no es de multitud. Esta lucha es de una iglesia que va camino a la gloria, de gloria en gloria,
como era el pueblo de Israel en medio de la oscuridad del mundo, esta iglesia en medio de la oscuridad de este planeta. Y nosotros podíamos decir, pero ¿a Dios no le duele que tanta gente se pierda? ¿A Dios no le duele? Le dolió tanto que entregó a su Hijo a morir por cada uno de todos los seres humanos. Y todos tienen la oportunidad de arrepentirse y de entrar al reino de los cielos, todos, porque la puerta está abierta, porque el acceso es sencillo, es a través de Cristo. Pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué puede hacer Jesús en contra de esto? Él vino a dar la vida por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, que ahora son nuestros enemigos, pero Jesús ya vino a dar la vida por ellos. ¿Creéis que no le duele a Jesús? Pero la consecuencia es la que es. Ellos son nuestros enemigos, hasta que Jesús no se manifieste a sus corazones. Y eso tenemos que entenderlo, para que tengamos paz. Porque cuando conocéis la verdad os hará libres. Y uno tiene que vivir en libertad, sabiendo que las circunstancias son las que son. Ahora que luego nosotros podemos hacer mucho para combatir, para luchar, para revertir este proceso, pero de momento tenemos que entender la realidad. Tenemos enemigos en este mundo, y son todos menos los cristianos. Así de claro. Todos son nuestros enemigos. No ellos, los que influencian de ellos. Esa influencia que hemos dicho en un principio, esa energía que viene a este mundo. ¿Amén? Por eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14, que el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque no somos iguales. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14. Por pertenecer a otro reino, que es lo que os acabo de explicar. Por eso el mundo nos odia y no nos puede soportar. Con gozo, dando gracias al Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En quien tenemos redención por su... El versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder, ¿de qué? De esta influencia diabólica que estaba en el mundo. Él nos ha librado de esa influencia, de esos espíritus que estaban cegando nuestro entendimiento, y trasladado al reino de su Hijo. El versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Quién lo ha hecho esto? Dios. Amén. Claro que sí. Esto lo hace Dios. Es Dios el que nos traslada de un mundo al otro, de un mundo al reino de Dios, el que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es mediante el Evangelio de salvación. Ahora uno podría decir, entonces, yo me convierto al cristianismo y ya empiezo a ver que las personas alrededor empiezan a cambiar. Ya eres de los jesucitos, ¿eh? Tú ya te has lavado el cerebrito, ya no tienes hipoteca, ya no quieres cervecita, tú eres de aquellos ya, ya tu vida, y empiezan así a burlarse, y empiezan a luchar contra nosotros, porque es una lucha, porque la verdad es que yo te tengo que decir, hombre, te has convertido al Evangelio, ¿y cómo ha cambiado tu vida? Antes eras un borracho acabado, ahora es una persona cabal, eres un trabajador, eres una trabajadora, llevas tu casa correctamente, tu vida se ha transformado, todos son beneficios para ti, eso es lo que tendrían que decir. Sin embargo, ¿ya no te fumarás un cigarrito conmigo? O otras cosas, o ya no haremos aquello que hacíamos juntos,
intentando hacernos caer, para luego decir, y te llamabas cristiano, ¿eh? Qué malo. Que para colmo eso. Cuando cae, y te llamabas cristiano, ya sabía yo que te habían lavado el cerebro, ya sabía yo. Esa es la lucha. Esos son los poderes del mal, influenciando a los que tenemos alrededor. Pero entonces tú podías preguntarme, entonces yo, que tengo esa lucha cuando me convierto, también voy a ser perseguido, como decía Cristo aquí, en que uno va a ser perseguido, va a ser un mártir. Sí. Pues la verdad es que todos somos llamados a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Pero no todos somos llamados a ser mártires. Eso también lo tenemos que entender. No todos van a morir como mártires. No toda la iglesia van a ser unos mártires. No durante todos estos 20 siglos han habido mártires. Todos han sido mártires. Han habido mártires, pero no todos lo son. Vamos a ver en Mateo capítulo 10 y versículo 22. Como lo hizo el Señor Jesús. Tenemos que entender esto también. En nuestros días hay mártires que están sufriendo en Irán, en Corea del Norte, en muchos países están siendo perseguidos, aplastados, muertos. Pero no ocurre en todos los lugares, no en todos los sitios, es lo mismo. La misericordia de Dios es grande con nosotros. Como orábamos al principio, nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos libremente. De poder decir, yo soy cristiano, y nadie te va a cortar la cabeza por eso, de momento. De momento nadie te va a cortar. Pero dice Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esa es la persecución. Todos somos aborrecidos. Todos nos aborrecen. ¿Por qué? Porque nosotros, yo me llamo Dani, y ahora me aborrecen por lo... No, ahora te aborrecen porque predican la palabra del Señor. Porque predicas a Cristo, porque es por el nombre de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, una lucha continua, porque esta guerra es sin tregua. El mundo contra nosotros. Y tenemos que entenderlo. Hemos entrado en un mundo de guerra. Nosotros que vivíamos en aquella paz, en aquella tranquilidad, los que se fumaban sus cositas de drogas y sus cosas, y estaban en el mundo de yupi, y ahora se han convertido y han llegado a la Tercera Guerra Mundial. Esto es una guerra continua. Todo el mundo contra mí, todo el mundo me quiere hacer caer como hacían antes, todo el mundo quiere que yo vuelva a lo que yo era, mi condición anterior, en la basura, en la porquería, siendo una persona que no servía para nada. Ahora soy útil, no solo para Dios, sino para la sociedad. Ahora soy útil para mi familia, ahora soy útil para todo, porque tengo a Dios. Eso no lo reconocen ni lo quieren reconocer. Solo ven, eres un cristianito, te han lavado el cerebrito. Y solo quieren ver eso. Esa es la parte que ellos quieren ver, es la influencia diabólica. Pero nosotros tenemos que tener una lucha hasta el fin. No todos estamos llamados a ser mártires. Y en esta lucha tenemos que entender que aquí hay un vencedor y un perdedor. Hay unos vencedores y unos perdedores. Y si tú estás con Cristo, tú has elegido la parte ¿de quién? De los vencedores. En el mundo dice, el que ríe último, ríe mejor. No es el caso nuestro, no nos vamos a alegrar de lo que les pase a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero la realidad es que cuando estaremos en el juicio final, y muchos de los que conocemos irán de camino al lago de fuego, nosotros diremos como los ángeles, van porque se lo merecen. Ya sé que es mi amigo, incluso puede ser mi hijo, o puede ser un familiar que conozco, pero él lo decidió, va allá porque se lo merece. Porque Dios le dio la oportunidad del rescate. Dios pagó el precio para que él no fuera por ese camino y llegara a la muerte. Se llama Jesús. Es el mejor camino, es la mejor salvación, es la mejor noticia que le puede pasar a un ser humano. Jesús te quiere rescatar de este mundo influenciado por estos demonios y por este espíritu maligno que lo único que te va a llevar es a la muerte.
Puede ser que te rías, puede ser que tengas mucho dinero, puede ser que te lo pases muy bien, pero en tu momento último, en el momento de encontrarte con Dios, no dirás lo mismo. ¿Cuántos ateos en el momento de la agonía han luchado contra Dios? Toda la vida luchando contra Dios. Yo no creo en Dios, pero yo he luchado toda la vida contra Dios. ¿Cuántas personas luchan contra Dios? Nosotros no lo sabemos, pero ellos conocen sus luchas. Porque ¿sabéis quién está en el mundo? Uno que se llama el Espíritu Santo. En medio de esa oscuridad hay un espíritu que no es el malo. Y ese espíritu se mueve por los corazones y los redarguye de pecado. Tú estás viviendo mal. Tú puedes cambiar tu vida. Escucha que te hay un camino mejor. Esa es la obra del Espíritu Santo que nosotros no vemos, pero está ahí. Trabajando sin parar, sin cesar. Como Cristo dijo, sábado mi Padre trabaja, yo trabajo. El Espíritu Santo trabaja. No tiene un día de vacaciones. No conoce el dormir por la noche. Porque como dice el versículo, cariño, que no duerme el ¿qué? El que guarda Israel. El que guarda Israel. No duerme el que guarda a la iglesia. No duerme el que quiere que este mundo se salve. Y ese espíritu está en el mundo. Por eso Jesús dijo, cuando el espíritu venga, Él dará testimonio de mí. Y me glorificará. Él me glorificará. Porque Él es el que está trabajando en este mundo que no vemos. Que nosotros vemos un mundo de oscuridad, vemos un mundo hostil. Es que mira que es grande. A este yo antes le ponía la zancadilla, ahora le abro la puerta para que entre y me pega una patada. Todo porque soy cristiano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner la zancadilla para que caiga otra vez? A lo mejor si lo tratara a patadas me trataría mejor. Ahora que lo trato bien, ahora resulta que en vez de recibirlo bien, lo recibe peor. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Simplemente es eso. Simplemente. Somos enemigos. Pero en ese mundo, ahí está el Espíritu Santo actuando. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, que nosotros somos los vencedores. Los que el Espíritu Santo ha conseguido rescatar. Redarguir de pecado, los que nos hemos sido transformados, los que hemos creído en Jesucristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es mayor que el que está en el mundo. Los demás pueden tener todas las influencias diabólicas que quieren. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Tienes la victoria hecha. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A todos estos que nos quieren hacer la guerra. Nosotros los hemos vencido. A todos. Llámale amigos, hijos, lo que sea. A todos los hemos vencido. Gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Ese que nos redarguyó de pecado y que nosotros dijimos, sí que es verdad, somos pecadores. Porque esa es la labor del Espíritu Santo que está en este mundo, trabajando para rescatar a los elegidos. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, tienes todo el poder a tu alcance. Nada se te puede enfrentar sin que tú tengas la victoria. Pero recibiréis poder. La palabra poder, dunamis, dinamita, explosión que lo rompe todo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Luz en medio de la oscuridad, sal en un mundo sin sabor. Los buenos vencen al mal con el bien, no con el mal. Me hizo mal, le devuelvo 2 patadas. No, bien por mal. Así lo dijo el apóstol Pablo. Haced bien por mal, vencer lo malo
mediante lo bueno. Y todo esto con algo que Dios nos dio a todos y que todos tenemos acceso, que es la armadura del cristiano. En este mundo de lucha, en este mundo sin tregua, en este mundo en que Jesús dijo, os van a perseguir, porque primero me han perseguido a mí. Porque si a mí no me conocen, a vosotros no os conocen, porque si mi palabra no guardan, no guardarán la vuestra. Pero hay algunos que les predicaréis y guardarán vuestra palabra. Estos estarán con vosotros. Estos son la iglesia, estos son nuestros hermanos en la fe, los que tienen el mismo espíritu, no el espíritu energetizado por este diablo, sino el Espíritu Santo viviendo en sus moradores. Efesios capítulo 6 y versículo del 10 al 18. Jesús dijo, no estáis solos, os enviaré otro consolador, otro paracletos, otro abogado, otro para que esté con vosotros, para vencer al mundo, para vencer todas las cosas. Y dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos tiene que recordar 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 9. Que no es por nosotros. Todo lo puedo en Cristo. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De nuestro interior? ¿De nuestra sabiduría? Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú le dices al Señor, mira Señor, ya no puedo más. Mi vecino, mi hermano, mi hijo, mi madre, mi tío, quien sea, es que me hace la vida imposible, ya no puedo más. Es que ya no puedo más, ya mis fuerzas se han acabado. Entonces cuando Dios actúa. Entonces cuando Dios empieza a cambiar las circunstancias porque te has rendido a Dios. Dios no quiere soldados fuertes, quiere soldados que dependan de Él. Josué, vamos a luchar y vamos a derrumbar Jericó. Josué pues ya empezaba a coger las armas. Venga chicos, vamos, 1, 2, 1, venga, vamos, todos los soldados, a ver las luchas, vamos a hacer las... No, Josué, no. ¿Cómo que no? No. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. No. Tu valía, tus fuerzas, tu sabiduría, para mí no sirven para nada. Es con mi espíritu. Mi espíritu es el que transforma las vidas, el que cambia las circunstancias, el que hace nacer de nuevo, el que rescata de la oscuridad. Cuando eres débil, entonces soy fuerte. Seguimos con la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que sepáis, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra mi prima, ni contra mi hijo, ni contra el vecino, ni contra mi suegra, ni contra mi tío, ni contra ninguna carne. Mi lucha no está contra ellos. Ellos son portadores del mal. Ellos, la lucha la tengo contra alguien que está detrás de ellos. ¿Qué hace? Energetizándoles. Tirando esa energía diabólica para que vivan en el pecado y para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la
la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Nuestro cinturón es el cinturón de la verdad del Padre en la palabra de Dios, la verdad de Jesús, que es la única la verdad del Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de verdad, como decía Jesús. Y calzados y vestidos, con la coraza de justicia. La justicia en la Biblia es nuestras obras, nuestra forma de vivir, de una forma justa, de una forma recta. En el Antiguo Testamento es justicia y juicio. En el Nuevo Testamento es sin mancha y sin arruga. Es la justicia del cristiano, cómo vive el cristiano justamente delante de Dios. Eso vence al diablo. Cuando viene tu tía y te dice, vámonos de borrachera tú y yo, y le dices, no, porque ahora yo prefiero estar lleno del Espíritu Santo, no porque yo ya no me emborracho, en eso ya no tengo placer, ya no me siento bien, tengo algo mejor, que es una vida con un propósito. No una vida que cuando se ha ido la borrachera y me lo he pasado bien 4 horas, entonces llega el vacío de los vacíos y cuando una persona se encuentra peor. Tú si le preguntas a un alcohólico cuál es su peor momento, es cuando despierta y se da cuenta de que es un borracho. Ese es el peor momento de un alcohólico. Cuando se da cuenta que su vida está vacía completamente. Mientras está arriba, en la nube y en la fiesta, pero eso, tal como sube, cae en picado. Nosotros no, nosotros siempre estamos arriba, somos victoriosos, siempre estamos con Cristo. Nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida vale la pena. Todo lo que hacemos es válido para Dios. Calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Algo que tenemos que empezar nosotros a hacer a diestro y a siniestro, a hablar del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús puede transformar tu desastre en algo útil. Pero desastre, yo no tengo ningún desastre, es que el desastre llegará al final, cuando te darás cuenta que tu vida, dirás como dijo el rey Salomón, vanidad de vanidades, no me ha servido para nada. He comido, he bebido, he disfrutado, y ahora que estoy al final, ¿qué tengo por delante? Un gran vacío, una gran nada. No sé lo que me espera. Un cristiano tiene la vida eterna, el gozo eterno, el descanso eterno, el Sabbat de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, versículo 16, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es la que vence el mundo. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4, nuestra fe. Lo que nosotros creemos es muy importante. Por eso no tenemos que desfallecer en nuestra fe. ¿Nosotros creemos a Dios? Sí. ¿Creemos lo que Dios dice? Sí, a pesar de las circunstancias. Porque todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo energetizado por Satanás. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros creemos que las circunstancias van a cambiar. Es que viene fulanito, es que viene menganita, es que me hace sentir mal. Nuestra fe lo puede cambiar. Tengo que tener suficiente fe para ver que esta persona se va a convertir. Tengo que tener suficiente fe para ver que Dios tiene la posibilidad de cambiar ese corazón.
Esa es la fe. No es que nosotros vamos a hacerlo nosotros, no, la obra es del Señor. El Espíritu Santo es el que cambia, el que actúa, lo hemos dicho, lo hemos leído antes. El Espíritu que está en nosotros, el que hizo el milagro, también lo puede hacer en ellos. Esa es nuestra fe. Yo creo la palabra de Dios. Yo creo el poder de Dios. Yo creo que esto va a cambiar. Y yo actuaré creyendo en esa fe. Eso es la fe. Porque tú puedes decir, yo tengo fe, y luego, pues, ya si te he visto no me acuerdo. No, yo tengo fe y tengo que actuar en consecuencias a esa fe. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, a los que por fe creemos en Él. Y tenemos el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo utilizado en la palabra de Dios. Porque el Espíritu, la letra mata, más el Espíritu vivifica, la letra con el Espíritu da vida. Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Porque de tal manera te amó Dios, Pepita, Luisita, José, de tal manera te amó Dios que murió por ti. Esas palabras tienen poder. Esa es la espada poderosa que parte hasta llegar al fondo. Ahí los poderes del diablo no pueden hacer nada. Esa espada lo penetra todo y llega hasta el final. Somos victoriosos, no estamos derrotados. La derrota es de Satanás. Por eso los tiene a todos energetizados. Por eso esa maldición que Dios puso en la serpiente, comerás polvo, todavía hoy va comiendo polvo. ¿Por qué no se va a Marte? ¿Por qué no se va a Júpiter? ¿Por qué no se va a otra galaxia a vivir? ¿Por qué tiene que estar en la Tierra, amargando a todos los vivientes de esta Tierra? ¿Por qué? Porque Dios lo maldijo. Tú querías destruir al hombre, irás toda la vida detrás del hombre. Pero al final el hombre te matará. Y ese hombre fue Jesucristo. Amén. El que le pisó la cabeza en la cruz. Amén. Y un día cuando estará en el lago de fuego se dará cuenta, un hombre me venció. ¿Será posible? Yo todo un querubín. Yo todo el gran perfecto. Y un hombre vino y me venció. No un Dios, un hombre. Así que si un hombre venció, nosotros tenemos la misma victoria, porque ese hombre vive en nosotros y se llama Jesús. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Orando, versículo 18. Aquí tenemos ya el final de nuestra gran armadura. Orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu. Padre, yo te pido por mis hijos, por mi tía, por mi vecino. Transforma sus vidas, cambia sus vidas, que tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Señor, que vean la realidad, que están viviendo en un mundo que se van a la perdición. Esa es nuestra lucha. No es contra sangre, no estás luchando contra tu hijo, contra tu tía, no, estás luchando contra la influencia que está sobre él. Y esa influencia con nuestra oración tiene poder. No cuando nosotros queramos, cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo perfecto de Dios. Y así es como nosotros, esta persecución que hay sobre nosotros, la convertimos en victoria. Y cómo nos damos cuenta que el apóstol Pedro, dijo en Hechos de los Apóstoles 5:41, ¡ay, que se sentían felices! Que eran bienaventurados de haber sido perseguidos por causa de Cristo. Porque de ellos es la victoria, no de los que los perseguían. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús.
Nosotros igual. Cuando vemos que esa persona se ha convertido, es como la madre que va a tener a luz a un niño, no se acuerda de los dolores. Tener al niño en los brazos es más hermoso que todos los dolores que ha tenido que sufrir. Cuando nosotros vemos a un hermano convertido, es más hermoso el gozo que toda la persecución que ha podido tener Amén. con nosotros durante mucho tiempo. La victoria es nuestra. Amén. Tenemos que saber utilizar bien nuestras armas. El diablo te dice, estás derrotado, has entrado con la minoría, mira la mayoría cómo van. Pero tú le dices, sí, la minoría que son los que van a gobernar, la minoría que son los que tienen la vida, la minoría que son los victoriosos. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por último, Mateo 5 y versículo 11. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten, os digan lo que sea y hablen mentiras contra vosotros. Felices tenéis que estar, porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Amén. Cuidado, perseguidos por Cristo, no perseguidos por otras cosas, porque uno ha podido hacer una cosa mala, estar perseguido, ¡ay, estoy en aflicción! Estás en aflicción porque la paga del pecado tiene sus consecuencias, no porque estás siendo perseguido por Cristo. Aquí está claro, perseguidos por Cristo, mentira, mintiendo, dice Jesús, hablando mal, mintiendo. A veces no hace falta mentir, simplemente con el desprecio ya lo están demostrando todo lo que están diciendo. Pero nosotros, felices, felices Felices. y felices. Amén. Gloria. Amén.